Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estábamos platicando antes con Ernesto y con Cecilia que desafortunadamente no pudimos estar en el ciclo pasado, teníamos muchas ganas y ya por cuestiones ahí de fechas ya no lo logramos armar. Nos dio mucho gusto que nos volvieran a invitar esta vez y pues, queremos platicarles. Primero siempre empezamos con esta diapositiva que es, por un lado, esta imagen aérea de cuando se estaba construyendo Ciudad Universitaria, que es donde estudiamos, como decía la bio que leyó Cecilia, donde estudiamos los cuatro. Esa imagen del lado derecho es, pues, básicamente somos nosotros cuatro, Juan Luis, Regina, Ilse y yo, ¿no? Los cuatro estudiamos ahí. Esta imagen nos gusta mucho enseñar esta parte de Ciudad Universitaria porque para nosotros es un lugar, así como seguramente ustedes tienen como muy en alto La Salle, pues nosotros también tenemos muy en alto la UNAM. Es algo que le tenemos mucho cariño, donde nos conocimos, donde empezamos a trabajar juntos en ejercicios en la escuela, posteriormente en concursos por las tardes, ¿no? Cuando ya empezamos a trabajar también en otros despachos y demás. Y fue también donde nos dimos cuenta que trabajábamos juntos bien, de repente diferentes combinaciones. Al final los cuatro decidimos armar el despacho y bueno, es una oficina que va a cumplir 6 años en un par de meses. Sí, 6 años oficiales, pero en realidad fue justo en la escuela y esto es relevante porque pues, están ustedes justamente estudiando y nos gusta platicarlo porque creemos que es muy, muy relevante encontrar relaciones y colaboraciones y confiamos plenamente en que la arquitectura se hace así, en colaboración y en conjunto y no funcionamos solos y somos un equipo, no solo nosotros cuatro, sino todos los que están en la oficina y todas las personas que hemos podido colaborar y con las que hemos podido intercambiar ideas y pensamientos, etc. Claro que esto es un poco el título que le pusimos a la plática, tiene que ver también con ciertas temporalidades que ha pasado, que han sucedido en la oficina a partir de estos 6 años. Como hablaba Ilse, por ejemplo, ahorita en estos proyectos nuevos que estamos trabajando actualmente, que todavía no están construidos, que están diseñándose, por ejemplo, hay un tema muy importante de colaboraciones, por una situación que nuestra oficina física está en Sayulita, pero en este momento nosotros dos nos encontramos fuera de México, estamos haciendo una maestría. Juan Luis, nuestro otro socio, también está fuera de México. Regina está en Oaxaca. Entonces, realmente, por ejemplo, no hay nadie físicamente de ninguno de nosotros cuatro en la oficina de Sayulita. Está nuestro equipo de trabajo, los colaboradores, pero también de repente llegó un momento que recibíamos encargos y decidimos empezar a hacer colaboraciones con otros despachos, con amigos, y es como muy importante mencionar esto que decía Ilse. No hacemos proyectos, nos gusta mucho participar con más gente, y aunque nosotros somos cuatro, pues bueno, generalmente traemos, nos gusta sumar siempre más gente, ¿no? Ese, por ejemplo, es un momento que está sucediendo ahorita. En un momento, en un principio, trabajábamos mucho con concursos, como les dije, en un momento hacíamos puros concursos, de repente empezaron a llegar muchos encargos de remodelaciones o intervenciones en terrazas, en azoteas. Entonces, han habido distintos momentos en la oficina. Lo que les queremos enseñar hoy es este lapso relativamente reciente en el cual estuvimos trabajando mucho en dos tipologías principalmente de proyectos efímeros y proyectos permanentes, residenciales, con una escala chica, ¿no? No son las grandes casas en cantidad de metros cuadrados. De hecho, me parece que son alrededor de 50, 60 metros cuadrados los proyectos que les traemos hoy de residenciales. Y los vamos a combinar también con los proyectos efímeros, ¿no? Vamos a enseñar tres proyectos efímeros y tres residenciales, que fue este momento en el que estuvimos brincando un poco de un lado a otro, y que los proyectos efímeros siempre nos dan como mucha oportunidad de experimentar cosas que en un proyecto permanente o residencial puede costar más trabajo, ¿no? Entonces, voy a empezar con que es la museografía que hicimos para... ¿Empiezas tú mejor? Sí. Este es un proyecto que le tenemos mucho cariño porque fue quizás el primer proyecto oficial, no sé si el primer pagado, pero probablemente sí, después de haber hecho N número de favores de los que ustedes seguramente ya conocen.
Es un proyecto que el acercamiento fue a través de una convocatoria abierta que se llamaba Arquitectura en Proceso, me parece, y la idea era enviar lo que tenías en la mesa de trabajo, algo que estuviera en proceso. Entonces nosotros nos pusimos a hacer algunas maquetas y mandamos, y así fue el acercamiento con Mario, que era el curador de este espacio en la Ciudad de México, y a partir de eso nos platicó de una idea que tenía de una serie de exposiciones y una idea curatorial bastante interesante en la que cada año se iba a tocar un momento histórico del diseño en la Ciudad de México, ya fuera el pasado, el presente o el futuro. Y nos preguntó si nos echábamos la responsabilidad de hacer la primera exposición, que era en 2 meses. Entonces, como que ya de inicio, un poco la restricción en este proyecto era el tiempo, ¿no? Como la premura de tiempo que había, y un poquito la palabra que nos dio, el detonante o el catalizador, eran islas, y quería mostrar, en ese momento era el presente, esta exposición era el presente, y quería mostrar un vistazo al diseño, me refiero a diseño, cuando digo diseño me refiero a como diseño industrial en la Ciudad de México. Entonces empezamos a jugar con estos dibujos muy rápidos, que es algo que hacemos mucho, ¿no? Estamos como muy convencidos de que soltar así ideas, no necesariamente hacer las perspectivas más perfectas, y lo mismo con los renders, sino como poder ir avanzando más bien la idea o el concepto del proyecto. Entonces empezamos a jugar con esta idea de vacío, lleno y vacío, una pasarela, estas islas donde te pudieras ir parando y ver estos objetos que ya estaban curados, digamos. Empezamos a jugar un poco también con las maquetas, y nos empezamos a emocionar mucho con la idea de hacer una topografía, de crear una especie de topografía o alguna textura extraña en la sala, ¿no? Que es una sala que es bastante reticulada y bastante regular, entonces se nos antojaba una textura o alguna cosa que rompiera con esto, acompañada de una especie de pasarela. Y en uno de los momentos que nos pasan muy seguido, que hay algo, o un detonante o una cosa que nos hace sentir que eso es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que hay que buscarle la forma, pero para llevar eso. Entonces, teníamos muchas ganas de trabajar con algo, lo que les decía, una grava, una textura, alguna especie que hiciera de fondo, y dimos con este material que son los plásticos, que vienen del plásticos reciclados, toda la basura, la trituran, la limpian, la lavan y quedan este material que se llaman pellets, y decidimos que esto es lo que íbamos a usar como fondo, también haciendo un poco de guiño al diseño industrial en la Ciudad de México y a esta cultura, ¿no? Del reuso, del repensar las cosas, de toda esta basura que ahora está en pedacitos, la podías como en tu memoria ver que uno era un bote de Alpura, etcétera. Había también como cierta parte de memoria de la Ciudad de México. Entonces lo mismo, empezamos a hacer algunas maquetas con este material, imaginarnos, esto es con objetos así encontrados en nuestra casa, no es nada elaborado. Y bueno, esta es la planta, digamos, como de la exposición, que esto también la trabajamos en colaboración con un amigo nuestro que trabajó en el tema del mobiliario, y era una idea muy sencilla en la que llegabas, tenías esta especie de muelle desde donde veías este paisaje de basura, ¿no? Este paisaje un poco distópico en la Ciudad de México, con esta serie de islas que es donde las que alojaban los objetos que ya estaban curados por Mario. Y estas son las fotos. Como pueden ver, es como les dije, es algo que tenía que decidirse y ejecutarse rápido, pero al final quedamos bastante contentos, creemos que es como bastante potente, porque la misma textura o el mismo material hacía toda esta serie de juegos de olas y de luz, ¿no? No sé si tú quieres agregar alguna cosa más. Sí, en realidad un poco esta idea aquí se puede apreciar mejor, ¿no? La idea de este mar de plástico, cómo se desbordaba en la terraza, algo que queríamos hacer. Fue muy divertido también todo el tema del montaje, cuando hicimos este proyecto, porque eran costales. En realidad esto fue un material que nos prestaron. Sí, entonces es algo que nos interesaba mucho, no generar más basura. Entonces estábamos tratando de, ahora sí que con esta basura,
qué podíamos hacer. Entonces nos prestaron, en realidad estos plásticos, posteriormente lo que ellos hacen es, los inyectan y los utilizan en procesos, hacen un proceso de inyección, para la redundancia, para hacer sillas de plástico, banca, todo lo que tenga que ver con cosas de plástico a partir de este reciclaje, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era tomar este plástico prestado por un par de meses que duró la exposición, y luego se los regresábamos a ellos y ellos ya lo seguían en su proceso normal para fabricar pues, más plástico, ¿no? Entonces era un poco extraño para la gente que nos rentó el material porque no entendían para qué lo íbamos a usar, como que al final a ellos les funcionaba porque pues, en realidad les pagamos por rentárselo un par de tiempo y luego lo regresamos y siguieron teniendo su material, ¿no? Pero creo que esta idea un poco es algo a lo que hemos regresado bastante en los proyectos efímeros, porque nos cuesta trabajo en el tema de pabellones, proyectos efímeros, como que no nos gusta mucho esta idea de todo el esfuerzo de mano de obra, el comprar material para que después dure algo poco tiempo y se convierta como en un residuo, ¿no? De todas formas, obviamente hay pabellones que son muy potentes y que valen la pena, pero nos gusta mucho tratar de buscar la forma de que sea un material que ya existía. Entonces, trabajar con estas preexistencias de materiales, por ejemplo, esto que fue un préstamo, o van a ver otro que son una especie de segunda vida, como una idea del reciclaje y del reuso, nos interesa mucho en los proyectos efímeros. Esta es una de las, como les dijo Diego, hoy vamos a ir saltando un poquito entre efímero y residencial. Este es un proyecto residencial que se terminó, me parece, en el 2020, pero es un proceso un poquito largo que comenzó con el sismo, digamos, este fue el catalizador. Como ustedes ya seguramente conocen, hubo una serie de iniciativas arrancadas como por varias cabezas. Algo que es importante mencionar un poco de lo que decía Ilse es justo esto, ¿no? Este municipio de Huilán, si bien tuvo algunas afectaciones por el sismo, la realidad es que aquí, porque luego se puede confundir mucho esto con, se reconstruyeron casas que se cayeron. Sí hubo otros sitios, me parece en Oaxaca lo trabajaron mucho Piensa Sostenible también, pero en el municipio de Huilán, este recurso que se juntó por medio de diferentes asociaciones que se recaudó, se utilizó para generar vivienda para gente que estaba en situaciones pues como decía, condiciones de vulnerabilidad o de violencia familiar o de pobreza extrema, etcétera. Entonces, y junto con la asociación de Fundación Origen, ya tenían a varias familias identificadas a las cuales se podía ayudar. Entonces, lo que hizo Piensa fue poder volcar a ver a esas familias y generar una serie de proyectos, todos con un mismo metraje cuadrado, un mismo presupuesto y utilizando todos, en teoría, generalmente con algunas excepciones, pero prácticamente todos el mismo material que era este blog de la marca Échale, ¿no? Sí, entonces digamos como que en realidad ya estaba bastante trabajado y bastante con restricciones en cuanto a materiales, metraje, etcétera, y digamos como que ya teníamos un poco las reglas del juego. Este es el sitio y estas es las visitas que hicimos con la familia de Axel, que es era un niño al que se le otorgó el recurso. Entonces era una situación curiosa porque nuestro cliente ahora era un niño de 8 años y él era un poco el que mandaba, ¿no? Entonces este es el sitio. Ya tenían ciertas construcciones de las cuales se quedaron, están ahí tal cual, y estaban agregando otras para otra hermana de la familia. En fin, esto fue como una pieza más en una constelación de casas que ya tenían en la familia. Y bueno, este fue el resultado. Es una planta cuadrada bastante sencilla, que respeta el metraje que nos fue dado, que respeta también el presupuesto, pero que a través de ciertos gestos buscamos pues, darle un poquito la vuelta y que tuviera cierta originalidad o cierta calidad espacial para ellos, ¿no? Entonces se organizan las habitaciones alrededor de este pequeño patio, que es un patio que fue pedido por ellos porque algunas de las actividades que realizan son al aire libre, pero querían estar de cierta forma protegidos. Y bueno, lo demás lo pueden ver. Y lo otro que tiene un poco la casa que es interesante, bueno, esto es otra de las visitas que presentando el proyecto, ¿no? Presentamos el proyecto con estas imágenes y con esta maqueta.
Y este ya es el resultado de la casa después de la obra, que debo decir que fue un proceso súper largo desde que fuimos a esto y luego se paró por mucho tiempo, burocracia, etcétera, etcétera, y luego por fin logramos que saliera. Otra característica que hay son esta serie de cartelas que juegan con el espacio y que hacen parecer un poquito que la casa tiene, digamos, como que tienes más espacios de los que realmente están ahí. Sí, jugar un poco con la primera lectura de esta caja, ¿no? Que a primera instancia puede parecer un volumen bastante sencillo, una caja que no recuerdo bien, 7.5 por 7.5 metros, más o menos, 8 por 8, quitándole el patio, creo que eran los 45 metros que nos pedían por presupuesto. Pero sí, como se puede ver en esa imagen del lado izquierdo donde se ven los bancos y la mesa, la idea era que pudiera tener cierto juego, ¿no? También pensando la casa que era para Axel y que pudiera tener como un poco de sorpresa, aunque es una casa muy chiquita, pero que tú pudieras, conforme la vas recorriendo, ir descubriendo nuevas partes o escondites o un poco jugar con esto, ¿no? Con estas carteles. Así. Es un poco lo que luego, pues sí, podría suceder. Este siguiente proyecto, que se llama Vacío, es un proyecto que hicimos a partir de un concurso en el que participamos. Era un concurso que se seleccionaban, no recuerdo, me parece que 10 finalistas que iban a construir su propuesta para intervenir patios en la ciudad de Puebla. Al final, nosotros ya no participamos, o sea, quedó seleccionada nuestra propuesta, pero por diferencias con los organizadores decidimos no participar en el festival. Pero era un proyecto que nos gustaba mucho. La propuesta iba de recaudar, un poco retomando lo que decía Ilse en el proyecto anterior de archivo, recaudar estas hojas de papel de reuso, reciclaje, que todo el tiempo suceden, sobre todo en los despachos de arquitectura, ¿no? Imprimimos muchísimo, dibujamos, entonces tomábamos estas hojas que íbamos recopilando por distintas oficinas y despachos de amigos y conocidos. Luego la idea era teñirlas todas, igualarlas con un tono azul y generar una gran cortina que pudiera delimitar el espacio en el patio en el que iba a estar localizada, ¿no? Entonces esto fue un poco del proceso de cómo se fueron teñiendo estas hojas con un colorante que nos gustaba mucho, cómo eran totalmente distintas, también te permitían todavía leer, como en estas imágenes que se alcanzan a ver, te permitían ver diferentes tonos, pero también un poco de lo que había existido en el pasado, había ¿no? como esta lectura también, ¿no? Como de todos estos despachos y podías ver croquis de un arquitecto por un lado y por otro lado veías cotizaciones, entonces, o podías verlo todo como algo muy homogéneo y igual en este azul, o sí podías como acercarte y tratar de encontrar un poco qué es lo que decían, porque se volvía como bastante interesante, había correos, había dibujos, había cotizaciones, había planos, en fin. Y al final decidimos, bueno, no, sino que fue una parte que estuvimos trabajando, nos gustaba mucho el proyecto, decidimos no hacerlo en la parte del concurso, pero queríamos que sí sucediera, llevarlo a cabo. Y entonces tuvimos este acercamiento con este lugar que se llama Laguna, en la Ciudad de México, donde algunas oficinas de arquitectura tienen su despacho y suceden constantemente eventos. Y había un espacio que es este que se alcanza a ver aquí al fondo, ¿no? Era un espacio que tenía justo una dimensión más o menos de lo que nosotros habíamos fabricado estas hojas, estas grandes cortinas, que en realidad tenían, me parece que era de 3 por 3 y tenía, del nivel 0 se enterraba como 1,70 más o menos, 1,60. Sí. Entonces era como, le daba otra característica, aquí no se alcanza muy bien, pero a partir de aquí tú podías bajar, no sé si alcanzan a ver ahí el cursor, pero bajabas un nivel. Un metro, exacto. Entonces, digamos que esto que alcanzan a ver aquí, todavía había una tercera parte más o menos enterrada. Un tercio. Que se escondía. Entonces, era también muy lindo ver cómo podías entrar a este espacio y verlo desde abajo, verlo desde afuera, y también cómo pasaba, como se ve aquí en esta imagen, con el viento, ¿no? Iba moviéndose, cambiaba, se abría, de repente quedaba totalmente cerrado. Si tú estabas en el centro, eso es lo que les digo, ¿no? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero digamos que más o menos por aquí, yo creo, es la losa del 00, ¿no? Eso es lo que quedabas enterrado.
y de repente tú estabas ahí parado y como que con el aire de las hojas como que te Perdón. quedabas entre las dos de forma como muy limitado. Y bueno, este la verdad es que es un proyecto bastante sencillo en cuanto a concepto, en ejecución costó muchísimo trabajo porque las hojas se abrían muchísimo. Al final todo está también con una cinta azul, estaban engrapadas únicamente, pero al final también tienen la cinta esta, el masking azul, para tratar de permitir, ¿no?, que no se soltaran. Aquí se alcanza a ver también lo que decíamos, ¿no? Estos dibujos que de repente aparecían, hojas de cualquier cosa, correos electrónicos, etcétera, pero luego la gente como que se ponía ahí un poco a ver qué es lo que... Sí, era lindo porque al final se volvió como una especie de paisaje generacional de hojas recicladas. Estaban las hojas recicladas de todos los despachos de amigos y conocidos, pero un poco homogenizadas con este baño azul. No trajimos el video, pero hay un video muy lindo que pueden ver en nuestra página, donde está el proyecto de Arturo Arrieta y de Luis Young. Entonces, si les interesa, pueden entrar a verlo. Este siguiente proyecto, regresamos a lo mismo, esta parte de pequeñas casas, esto es de 50 metros cuadrados igual, en Litibú, que es un pueblito muy cerca de Sayulita, en Nayarit. Sayulita es donde ahorita nosotros tenemos la mayoría de nuestro trabajo, donde estamos haciendo varios proyectos residenciales. Y este fue un proyecto que nos pidieron los clientes para hacer una especie de casa de huéspedes. Este es el terreno, ¿no?, que tenían ellos. Y aquí la verdad que por un lado, hay un tema con ciertos, en esa parte, por ejemplo, de Sayulita, son clientes que llegan y ya tienen muy claro lo que quieren. Ellos, por ejemplo, sabían que querían una recámara con una cocina pegada. Querían la recámara y la cocineta al lado. Tenían como muy claro muchas cosas. Nosotros logramos un poco convencerlos, por ejemplo, de separar estos dos bloques que querían pegados uno al otro por medio de este patio que hicimos en el centro, que pudiera permitir otras actividades en el día a día, como yoga o una hamaca o simplemente comer ahí al aire libre. Pero realmente, aunque era un proyecto muy chico y que no presentaba, la verdad, tampoco mucha complejidad, decidimos buscarle algo que nos despertara, o que siempre es algo que tratamos en los proyectos, ¿no? Por más que de repente lleguen encargos ya muy establecidos, siempre tratamos nosotros de darle la vuelta, ¿no? Y ahora, afortunadamente, cada vez a ciertos proyectos podemos decir que no y aceptar cosas que nos interesan más, pero en ese momento la verdad es que aceptábamos muchas cosas porque necesitábamos seguir, pues teníamos una oficina, ¿no?, que teníamos que seguir pagando y pagándonos nosotros, etcétera. Entonces siempre le buscábamos alguna cosita que pudiera despertar, que nos diera emoción. En este caso decidimos hacer todo, pues usar dos materiales, que era concreto y block. Para todo lo que eran ambos era block, todo lo que era la estructura era concreto, pero también queríamos que todo lo que fueran elementos construidos fijos, ¿no?, que en este caso era la cama, la base de la cama, un sillón que aparece por ahí en la sala, cocina, la barra de la cocina, las repisas, los dinteles, todo era de concreto, era colado, pero queríamos que esto también, como se puede ver aquí en el dibujo, se pudiera reflejar en la fachada, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que aparece aquí es la repisa de la cocina, los dinteles de las puertas y las ventanas. Aquí se alcanza a ver la cama, ¿no?, también colada. Sí, nos interesaba un poco que el programa hiciera como una especie de juego, como radiografía, y que pudieras leer desde fuera como algunos de los elementos que estaban dentro. Sin ser como muy fuerte, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, aquí alcanzan a ver, en esta esquina se alcanza a ver, este es el lateral, digamos, de la barra de la cocina que está en el interior. O aquí, por ejemplo, en esta foto de esta fachada, estas líneas que ves aquí tienen que ver con las repisas interiores de la recámara. Eso por ese lado, y por el otro era un poco también jugar con o sea, contrastar estas dos cosas esta idea como muy marcada de la estructura de concreto, como muy limpia, estos vértices, y jugar en cómo se encontraba con esta arquitectura mucho más suave y mucho más regional de la palapa, ¿no? Y hacer como esta contraposición de dos cosas con las que estamos constantemente trabajando, pero que creemos que perfectamente pueden convivir. Entonces, por un lado tienes como este ambiente
estas texturas muy frías, muy tectónicas, pero obviamente tiene siempre como que acompañado por esta madera y como algo muy regional, que te recuerda al sitio, etcétera, y también obviamente esta idea y esta conexión siempre del exterior, ¿no? Porque es un sitio precioso y como sumamente privilegiado. Como un poco también lo que se dice, ¿no? Siempre esta constante relación en el baño, en la recámara, en la sala. Bueno, esta es una especie de estancia, cocina. Siempre, ¿no? A que se abre hacia el jardín, que después aquí ellos construirían una alberca. Aquí lo que les decía también en la fachada, ¿no? Esta es la parte de la barra de la cocina, termina aquí porque en esta parte va el refrigerador. Entonces, eran un poco como esos gestos que te podían ayudar a leer un poco lo que sucedía en el interior de una forma un poco anónimo, ¿no? Digamos. ¿Quieres decir esto? Este es probablemente nuestro último proyecto terminado. Sí, es un proyecto que hicimos en Logroño, que está en la región de La Rioja, en España. El Festival Concéntrico, no sé si lo conocen, pero es un festival que ya lleva 8 ediciones. Nosotros participamos en el séptimo, este año está sucediendo ya la 7 años, y la verdad es que ha tomado mucha fuerza. Tiene un concurso en el que pueden inscribirse y luego, por otro lado, además del concurso, tiene ciertas invitaciones a despachos o a universidades con las que se pueden hacer ciertas negociaciones. El caso es que nosotros teníamos un montón de ganas de participar, entonces buscamos la forma de acercarnos a los organizadores y proponerles como la idea de participar en conjunto con un despacho español de un amigo querido. ¿Que se llama Angar? Sí, un despacho español llamado Angar. Y bueno, un poco regresando a este tema de las restricciones, la idea obviamente de presentarles, nosotros queremos participar, obviamente pues el presupuesto era un poco que corría por nuestra cuenta, entonces se trató un poco más de la gestión y luego logrando esa gestión, ver qué se podía hacer con eso. Perdón. No, es que hablando de esta parte del material, creo que es importante que muchas de las intervenciones a lo largo de los primeros 7 años se hacían siempre con triple, ¿no? Con madera, que a nosotros nos parecía luego una pena porque, bueno, por ejemplo, en el caso del lado izquierdo del balancín, la verdad es que creo que sí le sacaron muchísimo jugo porque después del festival lo estuvieron llevando a diferentes partes de España, como para una instalación en diferentes ciudades, pero muchas otras propuestas se construyen y luego se tiran, y es una basura que dura, es un festival que dura 4 días. Entonces, a nosotros nos parecía una pena generar esa cantidad de basura y queríamos trabajar con un material que se pudiera reutilizar pudiéramos conseguir. Entonces, en realidad, logramos hablar con una empresa de tabiques, de material de construcción, y tenían un bloque, un tipo de ladrillo de tabique que era el que nos podían prestar, y fue un poco la misma cosa que con archivo, ¿no? Entonces ellos tienen este material detenido de sobra, nos lo llevan, nos lo prestan y se lo regresan. A ellos les sirve porque es publicidad y a nosotros nos sirve porque, pues, listo, hacemos nuestro pabellón. Entonces, estas son unas de las primeras ideas, que estábamos como bastante necios con un sitio que habíamos encontrado, que era como esta especie de pantano, que se hacía como todo un paisaje muy lindo, como un tapete verde precioso. Tomamos N número de fotos, estábamos súper emocionados con esto, y luego, obviamente, como siempre en arquitectura, llegó la decepción, y esto, cuando lo íbamos a poner en agosto, en septiembre, ni iba a estar verde, y además era una zona protegida, entonces no se podía trabajar ahí. Entonces estábamos todos, pero esto le digo también porque esto nos llevó a algo que en realidad resultó muchísimo mejor, ¿no? Ves estas imágenes y lo imagino construido y es mucho más potente lo que sucedió. Entonces ya digamos que nos pasaron algunos sitios, más bien que eran como sitios que sobraban por ahí, que nadie había querido de los otros participantes. Claro, es importante mencionar que son
no me acuerdo cuántas propuestas había, creo que había unos 15 propuestas en este festival sucediendo al mismo tiempo, diferentes instalaciones de diferentes tamaños. Y a nosotros, pues nos quedamos sin sitio por estar neceando con el lado junto al río. Y al final nos pasaron 3 que realmente pues, no nos interesaban mucho. Una de estas al final era este pasillo que de hecho ni siquiera nos la habían mencionado en un inicio los organizadores porque pensaron que no nos iba a interesar, pero la verdad es que en cuanto vimos este lugar, pues nos llamó muchísimo la atención por todo el tema de la chimenea y demás que ya les... Claro, nos habló un montón. Tiene una condición histórica bastante interesante, tiene el tema del tiro de la chimenea, que obviamente hacía como un diálogo con el material cuando textura, tiene esta altura y esta como monumentalidad, y además tiene una cosa que da hacia una plaza que es muy bonito. Y esa propuesta que se ve aquí justo fue en la primera edición del festival. Claro, se hizo esa propuesta, no recuerdo ahorita el nombre del arquitecto, y luego nunca más se volvió a utilizar esa localización, digamos, dentro del festival. Exacto. Entonces, exacto. En realidad, esto conformaba todo un cuerpo, que es la antigua tabacalera, y posteriormente hicieron como una especie de corte. Entonces, como que digamos que se le hizo una extracción a este cuerpo. Aquí esto que se alcanza a ver es parte, porque aquí está la chimenea, ¿no? Entonces, sí, era lleno. Esta parte que ahora es vacío, era lleno, y es esto que se alcanza a ver aquí también. Esto de aquí estaba lleno y era parte de todo este conjunto. Ahora está dividido y es un pasaje, ¿no? Es bonito porque como que a partir de esta extracción se hace como una especie de cicatriz histórica en la ciudad, pero al mismo tiempo se convierte en un espacio completamente liminal y en desuso y un poco olvidado. Entonces nuestra propuesta tomaba esta idea de un paso, ¿no? De ir de A a B y qué podía pasar en ese A a B y cómo podíamos un poco devolverle la escala, hacer como un juego entre la escala de ciudad y la escala doméstica. Entonces, como hacer una serie de cuartos, que en cada cuarto sucediera de forma geométrica y de forma espacial algo diferente que en el siguiente. Entonces, teníamos ganas de que fuera algo muy lúdico, porque el festival es algo muy lúdico y de repente la ciudad se transforma y son 3 días de fiesta y la gente va de uno al otro y ahí por aquí cóctel 1, cóctel 2 y todo el mundo anda por todos lados, y algo que fuera como muy, muy sensorial para todas las edades. No sé si quiero hablar un poco más de la planta, en realidad. Realmente, simple. Sí, no son, como dijo Ilse, que se alcanza a ver mejor en el Laxo, ¿no? Son 6 cuartos, llamémoslo así, de 3x3, donde suceden diferentes situaciones. Queríamos eso, ¿no? De repente de un pasillo se abriera este círculo, luego otra vez se volviera a abrir un espacio más grande. La verdad es que esto es lo que teníamos en mente y mucho fue al final en el sitio. Tuvimos que ajustar varias cosas porque, pues, no es lo mismo las medidas que tienes de un AutoCAD que ya ponerte en sitio y revisar hasta dónde llegaba, el ancho de los blocks, ajustar, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son unas imágenes y una maqueta que hicimos para empezar a ver el tema de escala. Teníamos muchas ganas de esto, como una especie de casa, pero alargada. Entonces era como el pasillo y luego nos imaginábamos que no era el cuarto del baño y queríamos que hubiera agua, pero no se pudo. El caso es que se fue como trabajando. Y este es el resultado, que la verdad quedamos súper contentos. Estuvimos ahí también construyéndolo, entonces eso aumentó la emoción y la alegría. Voy a hacer un anuncio rápido porque me acaba de llegar un correo que ahorita está dentro de los premios Dark Daily, nominado dentro de los 5 finalistas. Entonces les voy a pedir a todos que entren a votar porque ya me eché mi anuncio. Es que acabo de ver el mail ahorita. Entonces. Bueno, y listo, ya no, tampoco hay mucho más, pero justo pasaba esto. Y luego esta todo es la viruta que tenían también ahí en la fábrica, entonces hacía un juego muy lindo de sonido cuando ibas pasando como de espacio a espacio. Es que nosotros ya tenemos muy relacionada la palabra viruta, pero porque en España todo el mundo le dice así, pero es el desperdicio de los tabiques que están rotos, o sea, de que se le van rompiendo, sí. es eso, ¿no? Que es en realidad es lo mismo de archivo ahora que lo veo, pero en tabique, entonces hay cierto hilo conductor. Y también era muy bonito cómo iba cambiando
conforme la luz, o si estaba muy sombreado o lloviendo, etcétera, ¿no? Era como una experiencia como bastante diferente cada vez. Y bueno, este último lo vamos a pasar ya un poco rápido también para pasar a las preguntas, pero este nos interesa mucho porque es también un proyecto de adaptación y de remodelación. Es una casa residencial que querían como adaptarla de cierta forma. Esto es el estado en el que estaba, es una casa con un terreno sumamente privilegiado, bueno, en un conjunto, esta casa es parte de un conjunto de otras casas. Sí, pero que ve al mar, ¿no? O sea, pega a la playa. Sí, es preciosa, pero tenía un poco desastroso el interior, no había, estaba la cocina como pegada con el no sé qué y no circulaba el aire muy bien, estaba todo un poquito denso. Esta es la cocina, de repente esta era lo que ellos utilizaban como sala, pero tampoco, o sea, era muy caótico. Son esas construcciones que luego empiezan. Pero en el mal sentido. Pero a nosotros había algo de esta estructura original que nos llamaba muchísimo la atención, nos parecía como muy linda estas columnas y estas como ramas, como especies de árboles que se iban abriendo. Y aquí también los clientes, lo voy a enseñar en la planta, los clientes, esta es la planta original, lo que les decía, ¿no? La cocina aquí, esta era la especie de sala. Y realmente en su momento cuando nos pidieron que interviniéramos la casa, eran cosas querían que agregáramos un volumen aquí, sí, pero en la casa en realidad eran cosas más de remodelación, no tanto intervenirla. Sí, pero de pronto un baño de ese tamaño. Claro, pero exacto, ¿no? De repente tienes esta recámara y luego tienes aquí estos baños, entonces no nos hacía sentido mucho todo este acomodo. Y si bien, como les digo, nos pidieron esta adición, que es este volumen que se alcanza a ver aquí, donde ya pusimos lo que era la cocina, sala, comedor, nos parecía sumamente importante reorganizar la casa. Y algo que yo creo que es como la acción principal que hicimos fue la de remover esta cubierta, ¿no? Que es esta primera imagen que se alcanza a ver aquí, hacia arriba, quitarle el techo y permitir, raspado, permitir que la estructura siguiera existiendo. Y en la planta esto se generaba aquí. Reorganizamos todo lo que eran las recámaras, tratando de mantener... Todo queda alrededor de este nuevo patio. Ciertos ejes, pero exacto, lo que antes era la cocina, ahora se volvió un espacio más de servicio con un baño, bodega, cuarto de lavado. Las recámaras de alguna forma se redistribuían y tratábamos de tener siempre estos patios privados para los baños de las recámaras, ¿no? Y como dice Ilse, todo alrededor de este patio central. Claro, que nuestra idea era un poco que nos gusta mucho eso, trabajar con cosas que están ahí y como con cosas muy sutiles, pero al final la experiencia espacial de la casa es completamente diferente. Por fuera queda exactamente igual que el resto de las casas, obviamente también respetando un poco el conjunto. Se agrega este volumen que sí es como un poquito más... Por eso es que estas dos ventanas las agregamos nosotros. Claro, pero bueno, digamos como que es muy sutil, no está como... Pero es lindo que si te fijas te das cuenta que es como la única casa que tiene ahí algo abierto arriba y que tiene un patio. Este es el patio que hicimos y este también lo trabajamos con paisajistas, con PAR, que ahora esto está recién puesto y ahora es una jungla, es precioso. Está recién puesto en esa foto. Esta foto, claro, pero ha crecido y entonces ahora es completamente verde todo el espacio. Sí, hicieron un trabajo buenísimo ahí los de PAR, porque todo eso que se ve ahí, esta cinta como de concreto, es una gran jardinera que nosotros siempre como que les pedimos, trabajamos con ellos en varios proyectos, siempre queremos, ¿cuánto es lo mínimo que necesitamos para la jardinera? Para que no nos ocupe tanto, y ellos siempre como que, no, más ancha, más profunda, y tienen muchísima razón, porque estas fotos, que si bien se alcanza a ver verde, hoy es, como dice, se caen cortinas de verde, es algo muy lindo, ¿no? Y al final, pues el patio se continúa, ¿no? Hasta el mar. Entonces queda completamente abierta y la casa ahora se vive como muy fresca y muy a gusto. Y la verdad que fueron intervenciones bastante puntuales, no fue una obra mayor y en tema de presupuesto más bien se fue en cosas como cosas más como la cocina o ciertas, pero digamos en albañilerías no era una cosa tan extrema. Hicimos como este basamento, se abre hacia la zona. Sí, que tiene que ver un poco con lo del ITIBU que decía Ilse, ¿no? Como siempre los clientes llegan y dicen, quiero todo esto de concreto y quiero, pues nosotros tratamos de medir un poco pensando dónde estamos situados y es Sayulita y es un tema donde no es la misma arquitectura que se hace en Ciudad de México que se hace en Sayulita, evidentemente, entonces a nosotros nos gusta mucho tener esta
esta mezcla o esta relación entre algo, como dice Ilse, como mucho más tranquilo, del lugar, vernáculo, si lo pudiéramos llamar, y esta arquitectura un poco más contemporánea. Algunas otras como intervenciones sutiles, estos son como los pequeños patios que hicimos. Aquí, por ejemplo, se refleja el mar, es decir, son como pequeñas cosas que se fueron haciendo, pero que convierten la casa en algo como muy, muy lindo. Y acabamos.